por los caminos de América. Tendremos una emocionante travesía por nuestra tierra americana. Un desfile apasionado por cada uno de los diversos países latinoamericanos. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay Uruguay. y Venezuela, entre otros. Música, Literatura, folclore, geografía, historia. personajes, Toda una gama infinita de lugares, escritores, obras literarias. que nos posibilitan acercarnos un poco más a nuestros hermanos latinoamericanos. Recuerda, por los caminos de América. Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a nuestro programa Por los Caminos de América, el programa que se emite todos los sábados en el horario de 10 a 11 de la mañana, dial de Juventud Estéreo 104.7, emisora comunitaria que siempre estará de moda. De antemano enviamos un fraternal saludo a todos los miembros de las instituciones educativas de nuestro departamento y especialmente a la institución educativa Santander. Hoy nuestro programa estará dividido en tres partes. La primera, aventuras virtuales de la historia. Iniciamos una serie nueva dedicada a la edad moderna y hoy vamos a empezar hablando sobre los principales inventos a través de la historia de la humanidad. La segunda parte, retomamos la serie 10 escritores latinoamericanos y su tiempo y hablaremos de Mario Vargas Llosa. Y nuestra tercera sección, Guardianes del Templo del Jaguar, estará dedicada a la hermana agua y al Día Mundial de la Población, que se celebra el próximo 11 de julio. Así que sean bienvenidos a nuestro programa Por los Caminos de América. Por los Caminos de América presenta Aventuras Virtuales de la Historia. Hoy, la Edad Moderna, principales acontecimientos, grandes exploraciones, renacimiento, reforma religiosa, el absolutismo, la ilustración, descubrimiento de América y revolución francesa. Aventuras virtuales de la historia. Hoy vamos a estudiar la historia de la humanidad en un resumen muy breve. La prehistoria. Hace miles de años, las personas tenían que ir de un lado a otro buscando sus alimentos. Este tipo de personas, conocidas como nómadas, se dedicaron a la caza y recolección. A pesar de lo difícil que era su entorno, consiguieron grandes logros, como descubrir el fuego y la rueda, y construir las primeras herramientas. Nota: los humanos nunca convivieron con dinosaurios. De manera paulatina, las personas observaron la naturaleza y descubrieron la agricultura. Este periodo se conoce como prehistoria. Este gran descubrimiento les permitió asentarse a vivir en un lugar fijo, domesticaron animales y comenzó la actividad ganadera. Con esto comenzaron a crecer los asentamientos humanos y surgieron las primeras grandes civilizaciones. Se les atribuye a los sumerios la invención de la escritura cuneiforme, que se realizaba sobre arcilla. Con esto comienza formalmente nuestra historia, y lo que se denomina Edad Antigua. Acompáñanos ahora a conocer lo más importante de esta edad. Esta es la etapa de la humanidad en la que surgieron las grandes civilizaciones, entre ellas, Mesopotamia, Egipto, China e India. A estas primeras civilizaciones se les conoce como civilizaciones agrícolas, y tienen la característica peculiar de haber vivido en la cercanía de importantes ríos, como el Tigris y el Éufrates en el caso de Mesopotamia, el Nilo en Egipto, el río Amarillo en China y el Indo en la India. El crecimiento de estas civilizaciones dejó aportes culturales muy importantes para el mundo. A Mesopotamia se le considera la cuna de la civilización. No solo aportó la primera escritura, sino la construcción de grandes ciudades, como Ur y Babilonia, conocida por sus jardines colgantes. Por su parte, Egipto es una antigua civilización que ha captado la imaginación de muchas personas, por los enigmas que esconde. También por sus fabulosas pirámides y su astrología. Las tumbas de sus faraones, su medicina, la momificación y su maravilloso arte. La civilización india dio grandes aportes al conocimiento de las matemáticas, incluso, es una de las precursoras del uso del cero, desarrolló una arquitectura impresionante y en la gastronomía, heredaron al mundo una gran variedad de especias que le dan sabor a nuestra comida. De igual forma en el continente asiático, China desarrolló una importante civilización, muy desarrollada para su época. Sus aportes culturales más famosos son el papel, la pólvora y los fuegos artificiales, la brújula y la seda. Ahora hagamos una pequeña pausa para ubicarnos en el tiempo.
Se considera que la Edad Antigua abarca desde el año 4000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, fecha en la que se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante este periodo se desarrollaron las civilizaciones que hemos mencionado, y otras muy importantes, como los fenicios y los hebreos. A partir del año 2000 a.C., comenzó a desarrollarse lo que más adelante se denominó civilización griega. A esta civilización se le ha considerado el pilar de la cultura occidental, ya que sentó las bases de nuestra cultura. Entre sus aportes se encuentra la filosofía, la ciencia, la mitología y la democracia. Al mismo tiempo se desarrollaba un gran imperio, que terminaría por conquistar, no solo a Grecia, sino a todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo, gran parte de Europa, hacia el norte, y parte de Asia Menor, desde el Mar Negro hasta el río Tigris. Este es el Imperio Romano. La época de gloria de este imperio se da alrededor del año 27 a.C. con la coronación de Augusto con el título de emperador. En el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, y poco tiempo más tarde, el imperio se dividió en dos, Occidente y Oriente. En el Oriente, los emperadores consolidaron su poder y prosperaron, pero en el Occidente comenzó un proceso de desintegración. A esto se sumaron las invasiones de los pueblos germanos que el ejército romano no pudo detener. La inseguridad de las ciudades hizo que las personas se mudaran al campo, lo que provocó una vuelta a lo rural. Finalmente, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Con este acontecimiento inicia la Edad Media. En la Edad Antigua, también se desarrollaron civilizaciones en otras partes del mundo, como las culturas de Mesoamérica. Pero esto te lo contamos en otro video, te dejo el enlace aquí arriba. Hola amigos, espero que estén entendiendo este video. Si tienes dudas, puedes escribirlas en los comentarios. Si este video te está ayudando, no olvides compartirlo y suscribirte al canal. El que nos regales un like nos ayuda a seguir produciendo estos videos. Ahora yo te voy a contar de una de las peores épocas para nacer en Europa, una época llena de enfermedades y guerras. La Edad Media. La Edad Media abarca del siglo V al siglo XV después de Cristo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, abandonamos la vida en grandes ciudades y nos refugiamos en el campo. Así se creó el sistema feudal. En el feudalismo la tierra le pertenecía a un señor feudal, quien daba cierta protección a las personas. Por lo regular esto se daba a un pequeño castillo, una zona amurallada que nos protegía de las amenazas. Las personas comunes trabajábamos el campo y muchos aprendimos oficios. Tal vez lo peor de este periodo fueron las enfermedades, entre ellas la peste, que azotó al continente europeo. Al no tener conocimiento de medicina, muchos comenzamos a aislarnos, utilizar extrañas máscaras, también dejamos de bañarnos. Otro aspecto importante de la Edad Media fueron las guerras conocidas como cruzadas, en las cuales nos enfrentamos a los no cristianos, por el control de tierras particularmente en el Oriente Medio. En los últimos siglos de la Edad Media, comenzó a desarrollarse el comercio de Europa con Oriente, principalmente por dos rutas, la ruta de la seda y la ruta de las especias. Los productos orientales se volvieron muy importantes para Europa. Sin embargo, en el año 1453, la ruta de comercio se vio obstruida, cuando el Imperio Turco Otomano conquistó la ciudad de Constantinopla. Debido a esto, los mercaderes se vieron en la necesidad de buscar nuevas rutas de comercio. Esto propició el fin de la Edad Media. Ha llegado el momento de que yo te explique la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. A este periodo se le conoce como Renacimiento. El arte de Europa se vio renovado. Observa esta escultura del David elaborada por Donatello aproximadamente en el año 1440. Podemos apreciar que este estilo artístico está inspirado en el arte de Grecia y Roma. Esta es una escultura del mismo personaje, David, pero ahora esculpida por Miguel Ángel, cerca del año 1501. Estas obras muestran claramente cómo en el Renacimiento se dio una gran importancia al cuerpo humano. A la base del Renacimiento se le llamó humanismo. Puedes observar esto en dos de las obras más populares de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio y la Gioconda o Mona Lisa. El Renacimiento tuvo su cuna en Italia, y se desarrolló principalmente en los siglos XV y XVI. En la ciencia también se dieron grandes avances. Por ejemplo, Nicolás Copérnico propuso la teoría heliocéntrica, la cual fue secundada por Galileo Galilei. Podemos ver cómo el Renacimiento trajo grandes cambios al pensamiento de los europeos. La Edad Moderna inicia debido a la caída de Constantinopla, ya que fue necesario buscar nuevas rutas de comercio.
Fue así que, en 1492, Cristóbal Colón emprende un viaje hacia el oeste, con la intención de llegar a la India. Sin embargo, tiene contacto con los pueblos de América. Poco tiempo después los pueblos de América serían conquistados. En 1519, Hernán Cortés llega al territorio mesoamericano. En 1527, Francisco Pizarro desembarca en Perú. La conquista de América fue sumamente cruel, tanto que, en poco tiempo, la mayor parte de la población nativa murió a causa de las enfermedades. Los europeos se dedicaron el resto del siglo XVI y XVII a explorar y colonizar el continente americano. Durante la Edad Moderna se consolidó una forma de gobierno denominada absolutismo. Bajo este sistema, todo el poder caía en una sola persona, el rey. El principal representante del absolutismo fue el rey Luis XIV, quien fue conocido como el Rey Sol. A mediados del siglo XVII, comenzó a gestarse una nueva corriente intelectual, conocida como Ilustración. Ahora te explicamos en qué consiste. Durante este periodo teníamos un enorme deseo de experimentar cambios en nuestra sociedad, es por eso que comenzaron a surgir ideas de libertad e igualdad. A finales del siglo XVII, el pensador inglés John Locke, manifestó estas ideas en distintos ensayos sobre el gobierno civil. Estas ideas tuvieron un auge en Francia durante todo el siglo XVIII, este siglo es llamado siglo de las luces. Entre los principales autores de la Ilustración se encuentran Rousseau, quien escribió el Contrato Social, Montesquieu con el espíritu de las leyes, y Diderot, quien dirigió la creación de la Enciclopedia, una serie de libros que concentraron todo el conocimiento de la época. La Ilustración trajo consigo una serie de transformaciones, entre ellas se encuentra la independencia de las 13 colonias, hoy Estados Unidos, y la Revolución Francesa. Con el estallido de la Revolución Francesa se termina la Edad Moderna y comienza la Edad Contemporánea, ya que en esta revolución se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre, y se terminó con el sistema absolutista. Por fin hemos llegado a la parte final de este video. Es difícil resumir miles de años de historia en pocos minutos, pero si quieres aprender más de alguna de estas etapas, recuerda que en la lista de reproducción tenemos videos de cada una de ellas. Ahora vamos a explicar la Edad Contemporánea. Con la Revolución Francesa da inicio la Edad Contemporánea. Una de las principales características de nuestra época es la industrialización. La revolución industrial inicia con el uso de la máquina de vapor a finales del siglo XVIII, con el tiempo las máquinas comenzaron a volverse más sofisticadas, se reemplazó el hierro por el acero, y el carbón por el petróleo. También se descubrió la energía eléctrica. Inglaterra fue la cuna de esta revolución, pero se extendió rápidamente por todo el mundo. La industrialización propició el crecimiento acelerado de algunos países, que se volvieron grandes potencias económicas y militares. Con esto llega el imperialismo del siglo XIX. En el imperialismo una nación poderosa, somete a naciones más débiles. Inglaterra fue la principal potencia imperialista de este siglo, y dominó gran parte de África y Asia. Por otra parte, en Francia, al finalizar la revolución en 1799, Napoleón Bonaparte llegó al poder, entonces comenzaron las guerras napoleónicas. Entre los países invadidos por Napoleón se encuentra España, que fue invadida en 1808. A raíz de la invasión a España, se agilizaron los movimientos de independencia de Hispanoamérica. Entre estos movimientos de independencia se encuentran los virreinatos de la Nueva España y de Perú. A finales del siglo XIX, las potencias imperialistas acrecentaron sus rivalidades y compitieron por tener el control de más colonias. Esto propició que, en 1914, iniciara la Primera Guerra Mundial, en la cual se enfrentaron dos bandos. Las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, contra la Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. Otros países participaron en el conflicto, como el Imperio Otomano y Estados Unidos. Al finalizar la guerra, continuó en el mundo un ambiente de tensión. En Europa, surgió el fascismo, cuyo máximo representante fue el italiano Benito Mussolini. En Alemania llegó al poder el nazismo en manos de Adolf Hitler. La Segunda Guerra Mundial se dio de 1939 a 1945, siendo el conflicto armado más grande de la historia. La guerra finalizó con la derrota de Alemania, y el lanzamiento de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Al finalizar la guerra comienza un nuevo conflicto denominado Guerra Fría, en el cual
El mundo se separó en dos bloques, el capitalismo encabezado por Estados Unidos, y el socialismo encabezado por la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría se dieron graves conflictos en el mundo, entre ellos, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el conflicto árabe-israelí, la Revolución cubana, entre otros. La Guerra Fría termina con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Así comenzó la era de la globalización, en la que las potencias económicas han reafirmado su superioridad militar y económica. Las nuevas tecnologías han favorecido el proceso de integración mundial, y el COVID-19 nos ha pegado un buen susto. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. Serie 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. El Ministerio de Cultura y Funda Lectura, con el apoyo de Philip Morris de Colombia S.A., presentan Tertulias Literarias, 10 escritores latinoamericanos y su tiempo. Un programa realizado por la emisora HJCK. La mejor biografía de un escritor es la biografía de sus libros. En ellos ha puesto lo mejor que tenía y a veces también lo peor que vivió. Uno escribe a partir de las experiencias que más lo han marcado y esas experiencias muchas veces no son las mejores sino las peores. Al mismo tiempo, detrás de cada libro pues hay por supuesto dolores de cabeza, pero también inmensas satisfacciones. La satisfacción que da el concluir una obra que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, desde una nebulosa hasta al fin, al cabo de los meses y los años, convertirse en una historia compacta, con personajes que tienen sus propias vidas, donde unos destinos se trenzan con otros hasta constituir esa realidad ficticia que es una novela. Quien así define la labor de un escritor es Mario Vargas Llosa, el brillante escritor peruano en cuya compañía haremos un recorrido por su vida y obra. Porque si hay algo que define a Mario Vargas Llosa, es su vocación de escritor y un ejercicio fiel a ese propósito a lo largo de toda su vida. Una vocación que, como confiesa en sus memorias, El pez en el agua, nació casi como una rebelión contra la autoridad paterna y pronto se convirtió en la temprana certeza de que su destino estaba marcado por el ritmo del tableteo de una máquina de escribir. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Mejor comencemos por referirnos a sus primeros años de infancia. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació el domingo 28 de marzo de 1936 en la ciudad peruana de Arequipa. Sus padres, Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta, ya estaban separados cuando vino al mundo y no conocería a su padre hasta los 10 años de edad. Hasta ese momento su crianza había estado rodeada de mujeres. Fue un niño sumamente travieso, engreído, mimado e inocente. ¿Acaso esa ausencia paterna marcaría de manera definitiva la obra del escritor que un año después de conocer a su padre se mudó a Cochabamba, Bolivia, en donde pasó los siguientes 9 años de su vida? Y es que las mujeres forman parte fundamental de la obra de Vargas Llosa, tal como lo veremos en el curso del programa. Pero dejemos que sea él mismo quien confirme esta apreciación. Bueno, la verdad que uno no es consciente así al detalle de su propio mundo novelesco, ¿no? Las mujeres pues están muy presentes en mi vida y se supondría que deberían estar muy presentes también en mis novelas, ¿no? Creo que en todas mis novelas hay mujeres y algunas en papeles muy importantes. Ciertamente en La Casa Verde, en Conversación en la Catedral sin ninguna duda. En Pantaleón y las visitadoras pues creo que las mujeres son no solamente más numerosas, sino probablemente más importantes que los hombres. No sé, no acepto la premisa esa de que las mujeres sean personajes muy secundarios en mis novelas. Creo que no es exacto eso. Ahora, quizá pues como yo escribo novelas que se pueden llamar realistas, el tipo de sociedades en las que están situadas mis novelas son sociedades que se pueden llamar machistas, sociedades en las que la vida gira un poco en torno al hombre, ¿no?
Corría el año de 1946 y Mario Vargas Llosa se traslada una vez más a Perú. Allí volvería a ver a su padre Ernesto. Él entró a su vida como un torrente de autoridad al que Vargas Llosa no estaba acostumbrado tras años de vivir junto a su madre. La preocupación de su padre por su educación hace que el joven entre al Colegio Militar Leoncio Prado, en donde años después situará su novela La ciudad y los perros. Esta circunstancia le hizo descubrir pronto algo que él mismo suele considerar como segundo gran móvil de su existencia, el ansia de libertad. Vargas Llosa volvería a enfrentar a su padre tras la decisión de estudiar Letras y Derecho en la Universidad San Marcos de Lima. Letras por vocación y Derecho por resignadas razones alimenticias. Su ingreso a esta universidad fue una manifestación de rebeldía. Con tan solo 18 años, el joven hace su primera declaración de guerra a la autoridad de su padre, casándose con su tía política Julia Urquidi, 10 años mayor que él. Todas estas incertidumbres aparecen en su novela La tía Julia y el escribidor, publicada en 1977, y en la que con ironía Vargas Llosa nos retrata un mundo lleno de humor y precariedad en donde la vocación quiere imponerse a la vida cotidiana. Pero, ¿cómo nace en él la vocación de escritor? Bueno, comencé escribiendo, no recuerdo exactamente a qué edad, ¿no? Pero probablemente comencé a escribir en serio en Europa, hace 8 años, cuando llegué allá. Fue cuando estuve en España que me di cuenta que la literatura era algo muy serio, ¿no? Es decir, que exigía un compromiso más profundo del que suelen tener los escritores jóvenes en los países latinoamericanos, donde es muy difícil, por circunstancias muy diversas, asumir esta vocación con mucho rigor y con mucha seriedad. La opción de ser escritor no le fue aceptada por su padre, por lo que fue una etapa sumamente difícil, más aún después de su matrimonio con su tía política Julia Urquidi. Esta situación aumentó sus urgencias económicas. Paralelamente a sus estudios desempeña varios trabajos. Redactar noticias en Radio Central, hoy Radio Panamericana. Fichar libros y revisar los nombres de las tumbas de un cementerio, son algunos de ellos. Sin embargo, sus ingresos totales apenas le permiten subsistir. Vargas Llosa recuerda así aquellos años de radio. Bueno, yo he escrito para la radio muchos años porque me gané la vida como periodista radial desde muy joven. Primero en el Perú, cuando era estudiante universitario, durante un año trabajé en Radio Panamericana y luego trabajé más de 6 años en la radio televisión francesa en París. De tal manera pues que he estado muy vinculado al mundo de la radio. Eso me ha permitido conocer sus posibilidades y también me ha dado temas para escribir al respecto. Por ejemplo, esta novela La tía Julia y el escribidor, cuyo tema es el mundo del radioteatro y diríamos toda la fauna que surge en torno a la radio y a los estudios, pues no la hubiera podido escribir nunca si no hubiera tenido yo la experiencia de la radio. Ahora, aunque he escrito para la radio como periodista, la verdad que hasta ahora no he escrito nunca una novela o un drama directamente radial, pero desde luego que es una posibilidad interesante y por supuesto que no la descarto, ¿no? Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. El ambiente convulso de las dictaduras latinoamericanas hizo que muchos escritores de la generación de los años 20 y 30 soñaran con forjar su vocación en una de las ciudades con mayor movimiento intelectual en el mundo. En París confluyeron buena parte de los escritores que después fueron etiqueteados como boom latinoamericano, entre ellos Mario Vargas Llosa, quien busca el exilio. En París escribe y malvive, pero también encuentra amistades interesantes como Julio Cortázar o Julio Ramón Ribeiro, quienes le ayudan a entrar a la sección latinoamericana de la agencia de prensa France Press. Pero, ¿qué significa el exilio para Mario Vargas Llosa? Yo no creo que se pueda juzgar el exilio en bloque, sino siempre a partir de casos particulares. En muchos de estos casos el exilio ha sido sumamente positivo.
ha dado al escritor una perspectiva para ver su realidad de una manera más penetrante, le ha creado además unas condiciones psicológicas favorables para la creación. Si usted piensa en la literatura pues, latinoamericana, solo entre los escritores recientes, pues un hombre como Cortázar ha escrito su obra más importante en el exilio, y es una obra que al mismo tiempo tiene unas raíces latinoamericanas indiscutibles. Un hombre como Carpentier escribió buena parte de su obra en el exilio. Lo que me parece la gran novela de Roa Bastos, que es Yo el Supremo, es también una obra del exilio. Creo que se podría continuar innumerablemente la lista de escritores a los que el exilio, en fin, no los ha perjudicado, sino al contrario, ¿no? Les ha servido literariamente. Ahora, no es el caso general, es decir, hay escritores a los que creo que el exilio ha afectado profundamente, ¿no? En 1959, Mario Vargas Llosa gana una beca para hacer un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y le es otorgado el premio Leopoldo Alas por su libro Los Jefes. En 1963 aparece La ciudad de los perros, su primera novela, que le valió el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. Esta es tal vez una de las novelas más emblemáticas de Vargas Llosa. Antes de darle nombre definitivo, intentó 3 títulos diferentes para ella: Los impostores, La morada del héroe y La ciudad y la niebla. Pero finalmente, por consejo de un amigo, la publicó con el nombre que hoy se conoce en todo el mundo. Hasta el momento en que ganó el Rómulo Gallegos en 1966 por la novela La Casa Verde, La ciudad y los perros ya llevaba 8 ediciones. Pero, ¿cómo vivió él aquellos momentos de gloria? Yo jamás imaginé que mi libro alcanzaría una difusión así. Yo partía de la experiencia de los escritores peruanos, ¿no? Que siempre han tenido grandes problemas, no para ser leídos, sino para poder ser editados, ¿no? La mayor parte han tenido que editarse sus libros de sus propios bolsillos. Entonces, en realidad, el primer sorprendido con lo que ha ocurrido con mis libros soy yo mismo. Brasil 1964 se produce el golpe de Estado contra el presidente Goulart y se da inicio a la dictadura anticomunista del mariscal Castelo Branco, seguida por otros gobiernos militares de derecha. Ese año de 1964, Vargas Llosa regresa al Perú. Se divorcia de su tía política Julia Urquidi e inicia la investigación para su segunda novela, La Casa Verde. Un año después se casa con su prima Patricia Llosa. La Casa Verde transcurre en su Piura natal y en la selva. El siguiente es un fragmento. En el extremo norte de la ciudad hay una pequeña plaza. Es muy antigua y en un tiempo sus bancos fueron de madera pulida y de metales lustrosos. La sombra de unos algarrobos esbeltos caía sobre ellos y a su amparo los viejos de las cercanías recibían el calor de las mañanas y veían a los niños corretear en torno a la fuente, una circunferencia de piedra, y en el centro, en puntas de pie, las manos en alto como para volar, una señora envuelta en velos de cuya cabellera brotaba el agua. Ahora los bancos están resquebrajados, la fuente vacía, la bella mujer tiene el rostro partido por una cicatriz y los algarrobos se curvan sobre sí mismos moribundos. A esa placita iba a jugar Antonia cuando venían los Quiroga a la ciudad. Ellos vivían en la hacienda de la Huaca, una de las más grandes de Piura, un mar al pie de las montañas. 2 veces al año, para la Navidad y para la procesión de junio, los Quiroga viajaban a la ciudad y se instalaban en la casona de ladrillos que forma esquina, precisamente en esa plaza que ahora lleva su nombre. En 1969 publica Conversación en la Catedral, cuyo tema son los oscuros años de la dictadura de Manuel A. Odría en el período comprendido entre 1948 y 1956. En esta obra, Vargas Llosa intenta un vasto análisis de los círculos del poder, el mundillo del periodismo amarillo y los cabarets de mala muerte. Es un libro que me costó muchísimo escribir y al mismo tiempo por eso quizá es el libro que más satisfacción me produce haber escrito. Es una novela que parte también de una experiencia personal, la de una dictadura, he llamado Ochenio, los 8 años que duró la dictadura militar del general Odría,
Un periodo que fue fundamental para los peruanos de mi generación, que en esos años pues pasamos de ser niños a ser jóvenes, a ser hombres, y que vivimos esta transición bajo un régimen muy particular. Fue una dictadura de las típicas latinoamericanas, tal vez menos violenta que otras de las dictaduras sangrientas de esa época, como la de Trujillo, la de Somoza, pero una dictadura profundamente corrupta, una dictadura que corrompió, yo creo, todas las instituciones, todos los niveles de la vida peruana, que a partir de ese centro corruptor que era el poder político, algo se envileció, se degradó en la experiencia de toda una sociedad. En 1971, Vargas Llosa obtiene el doctorado en Letras en la Universidad Complutense de Madrid con su tesis García Márquez, Historia de un deicidio, que fue publicada por la editorial Barral en noviembre de ese año y que es considerado su primer libro ensayístico. Más adelante dirá que esta tesis fue el origen de la novela Pantaleón y las visitadoras, que supone un giro en su obra narrativa. Aquí el realismo social presente en sus primeras obras da paso a unas precisas dosis de sátira e ironía que enriquecerán significativamente el desarrollo de su universo literario. Mario Vargas Llosa subraya en ella la hipocresía de las instituciones que se llaman ejemplares frente al oficio más viejo del mundo. El eterno debate entre realidad y ficción, necesidad y virtud son valores fundamentales de esta novela. Pero, ¿cuáles son los linderos entre ficción y realidad en las obras de Vargas Llosa? Mire, son unos linderos cambiantes y por lo general muy difíciles de establecer. Sin exagerar nada, yo le puedo asegurar a usted que a mí me cuesta ya muchas veces, una gran dificultad, establecer ese lindero en obras mías en las que yo he aprovechado experiencias personales y a las que he añadido, por supuesto, pues muchas fantasías o invenciones. La frontera tiende a borrarse, tiendo muchas veces a recordar como experiencias vividas cosas que he inventado y a dudar sobre si ciertos episodios o personas, en fin, que he utilizado deliberadamente en mis obras de ficción, realmente vienen de la realidad objetiva o si son también invenciones, ¿no? Creo que eso es una cosa bastante comprensible, es decir, la memoria es engañosa. La memoria no solo conserva, sino también idealiza, transforma, matiza la experiencia objetiva, es decir, la vuelve ficción, ¿no? Es uno de los temas que a mí me fascina más, sobre todo en los últimos años. Me fascina tanto que ha pasado a convertirse en tema de lo que yo escribo, ¿no? Buenos Aires, 1981. El 15 de octubre se reúnen por primera vez las madres de la Plaza de Mayo. En el curso del año 1981, Vargas Llosa publica la novela La Guerra del Fin del Mundo, con la que gana en 1985 el premio Ritz Paris Hemingway en Francia. La Guerra del Fin del Mundo es una recreación de un episodio real ocurrido en las postrimerías del siglo XIX en el noroeste brasileño conocido como la Rebelión de Canudos. Los rebeldes eran gente pobre reunidos en torno a la figura de un misterioso y extraño personaje, el consejero, suerte de conductor guía y maestro de estos desposeídos. La Guerra del Fin del Mundo es una novela distinta. ¿Por qué? Bueno, La Guerra se diferencia de mis otras novelas, primeramente en que es un libro que no está situado en el Perú y cuyos personajes no son peruanos. Yo nunca pensé que escribiría una novela de tema no peruano. No porque crea que un escritor tiene la obligación de escribir solo sobre su país, sino porque en mi caso, pues siempre una novela ha sido una fabulación a partir de experiencias personales, ¿no? Siempre han sido la materia prima de mi trabajo, algunas experiencias vividas o oídas y en todo caso, en fin, vinculadas a mi propia realidad. Ahora, en el caso de La Guerra, pues me ocurrió simplemente que un buen día encontré un tema que a mí me resultó fascinante
y en el que de cierta forma me pareció encontrar algo que andaba buscando sin saber, ¿no? Por una parte, creo que siempre había soñado con escribir una novela de aventuras, una novela que de alguna manera fuera para mi mundo, para mi época, lo que habían sido las novelas que leí de niño y que para mí fueron realmente una experiencia maravillosa, ¿no? Salgari, Julio Verne, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, toda la novela de aventuras que era la lectura corriente de un niño en los años 40. Y creo que desde entonces viví siempre inconscientemente buscando un tema que me permitiera de alguna manera escribir una novela de aventuras. Y creo que la historia de Canudos me fascinó, entre otras cosas, por esa, pero no solamente por esa, ¿no? Creo que la historia de Canudos, pues, es una historia, en fin, que puede leerse a muchos niveles, como todas las historias, pero fundamentalmente es la historia de un gran malentendido. Uruguay 1983. El 27 de noviembre se produce la mayor manifestación en la historia de ese país. Se reunieron en Montevideo unas 400.000 personas para protestar en pro de la democracia, la libertad y el derecho al trabajo. En 1984 se publica su novela Historia de Maita. Esta novela nació en París en 1962, cuando el escritor conoce la historia de una frustrada insurrección armada en Jauja, un pueblito de la sierra peruana. En ella, Vargas Llosa reconstruye a través del testimonio de quienes le conocieron la historia del trotskista Alejandro Maita, protagonista de una intentona revolucionaria en 1958 y preso luego de diversas veces en circunstancias confusas. Escuchemos al escritor en un breve fragmento del capítulo 4, cuyo tema es la Inquisición. ¿Qué hilo secreto une a la todopoderosa institución guardiana durante 3 siglos de la ortodoxia católica en el Perú y en Sudamérica, y al oscuro militante revolucionario que hace 25 años, por un momento breve como un relámpago, salió a la luz? Lo que fue el Palacio de la Inquisición está en ruinas, pero el artesonado de caoba del siglo XVIII se conserva bien, como lo explica una recitativa maestra a un grupo de escolares. Hermoso artesonado. Los inquisidores eran hombres de gusto. En 1988 publica su novela Elogio de la madrastra, novela en la que incursiona en la escritura erótica y donde sus personajes viven en un ambiente de aparente armonía, pero siempre cayendo en el juego de la apariencia. Efectivamente, porque escribí el Elogio de la madrastra, un proyecto que nació, dicho sea de paso, como un experimento a 4 manos con Fernando de Cislo, este gran pintor y amigo muy querido, con el que habíamos concebido la idea de un libro que yo escribiría y que él pintaría, en el que literatura y pintura se inseminarían recíprocamente. Un proyecto que no llegó a funcionar, pero que a mí me dejó la tentación de escribir una historia en la que los cuadros fueran como personajes, como protagonistas. Sí, yo escribí esa novela cuando empezaba una aventura política en la que yo sabía que pues la literatura, mi vocación, el trabajo intelectual iban a quedar muy marginados. Y entonces el Elogio de la madrastra fue escrito como una gran compensación. Casi huida, ¿no? Sí, una huida de lo que era un trabajo pues absorbente, totalmente dependiente de la actualidad y de los otros, en el que no había vida privada, en el que no había ninguna intimidad. Y entonces las horas que yo podía dedicar a la fantasía, a esa intimidad tan secreta, que es la de los sueños eróticos, la de las fantasías eróticas, fue también como una liberación. En el año de 1993, Vargas Llosa publica la novela Lituma en los Andes, con la que obtiene el Premio Planeta en Barcelona. Al siguiente año es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua
y en 1997 se publica su novela Los cuadernos de don Rigoberto, para cuya presentación viaja a Buenos Aires, Bogotá, Cartagena, Lima, Madrid y Roma. En esta novela se adentra por los senderos del erotismo con dosis de humor y deseos ocultos. Pero también desempeñan papel fundamental las artes plásticas, tal como lo expresa el escritor. La pintura es, en cierta forma, el protagonista de los cuadernos de don Rigoberto, no solo porque Fonchito pues, se identifica con un pintor austriaco, expresionista, Egon Schiele, cuya obra conoce de memoria, cuya vida quiere de alguna manera reproducir en la suya propia, sino porque también don Rigoberto, que es un gran aficionado a la pintura, utiliza a pintores clásicos o contemporáneos como material de trabajo para sus fantasías, para sus sueños. Las artes en general tienen una importancia muy grande en ese mundo de fantasía, de imaginación que crea don Rigoberto, pero entre las artes fundamentalmente la pintura porque es el arte que él prefiere. Luego de la experiencia de Los cuadernos de don Rigoberto, en el año 2000 Vargas Llosa publica La fiesta del chivo, novela que retoma el tema de las dictaduras en América Latina. La historia se centra en la figura de Leonidas Trujillo, dictador de República Dominicana. Es una novela sobre los últimos días de Trujillo. Es sobre, bueno, sí, sobre la conspiración para matar a Trujillo y lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte. Es un viejo tema que me daba vueltas en la cabeza desde el año 1975, en que yo estuve 8 meses en la República Dominicana, y allí pues escuché muchas historias y leí también muchas cosas sobre la dictadura de Trujillo. Y ese episodio final, la conjura para asesinarlo y lo que fue, digamos, el hecho mismo y su corolario, a mí me impresionó tremendamente, y desde entonces estuve con este proyecto allí, hasta que finalmente hace un par de años comencé a materializarlo. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera, déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver, mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El 2002 fue un año que Vargas Llosa dedica a la investigación y trabajo de su novela El paraíso en la otra esquina. Aquí recrea la vida de Flora Tristán, una mujer que representó las luchas emancipadoras y feministas del siglo XIX. En El paraíso en la otra esquina, también rebusca en los sueños de su nieto, el pintor Paul Gauguin, que anheló la libertad lejos de los aires de la civilización. Mi intención, desde luego, no fue escribir un ensayo, fue contar una historia, mostrar el desarrollo de dos destinos, el de Flora Tristán y el de Paul Gauguin, dentro de un contexto, en el caso de Flora, pues más bien político, y en el caso de Gauguin, artístico. Pero indudablemente lo que ellos hicieron, lo que ellos representan, las razones que guiaron sus vidas, sí tienen que ver fundamentalmente con unas ideas, unos sistemas de valores, y eso desde luego está presente también en la novela, ¿no? Este fue a grandes rasgos un repaso por la vida y la obra de Mario Vargas Llosa, durante el cual descubrimos muchos aspectos de su pensamiento, tanto intelectual como político. Vargas Llosa, un hombre, un escritor, que en uno de sus escritos define de la siguiente manera la literatura. La literatura es una actividad fundamental y de ninguna manera una especialidad. Debe ocupar un lugar importante en las vidas de todas las personas porque es una fuente de conocimientos y una fuente extraordinaria de placer. Ese es el mensaje que yo traigo a los jóvenes. Convencernos de que los libros son importantes porque no hay una diversión que sea más sana, exaltante y estimulante. Un buen libro, realmente creativo, agudiza nuestra sensibilidad, desarrolla en nosotros un gran sentido crítico y transforma nuestra existencia. Finaliza así el programa de hoy, destinado a la vida y la obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Tertulias Literarias es un programa de promoción de lectura del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra. Guardianes del Templo del Jaguar, por un planeta mejor hoy. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Alabado seas. Capítulo 14. Hermana Agua. Bendiciones, paz y bien para todos mis hermanos y mis hermanas. Ya conocen mi voz, ya saben que soy Francisco, el de Asís, delegado por Francisco, el de Roma, para recorrer la hermana Madre Tierra y hablar con sus criaturas. Ay, nunca me he sentido tan feliz como hoy con la tarea que mi tocayo me encomendó. Las cataratas del Iguazú. Ni en sueños había imaginado tanta belleza. Y bueno, después de contemplarlas por aquí y por allá, he venido a descansar junto a un manantial que está del lado del Paraguay. Ella paneco, ella que Francisco. ¿Qué? ¿Qué me dice? Romu maite hijina Francisco. Ah, así eres tú. Buenos días, hermana Agua. Creo que me hablas en guaraní, ¿no? Xeñi eponaite, xereta Paraguay evarupibe. Ella pareime. ¿Me preguntas que cómo me ha ido? Pues te diré, hermana Agua, que mejor imposible. Estar aquí es sentirse como al principio de la creación, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Le cantaste a las cataratas, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque sabemos que eres cantante y todas las aguas del mundo se saben tu canción, hermano Francisco. Sí, alabé a mi Dios por ti, por ser tan humilde y tan preciosa. Muchas gracias. Pero ahora no he venido a cantarte. Quiero escucharte. ¿A mí? ¿Escucharme a mí? ¿También tú estás en peligro como las criaturas con las que he hablado estos días? Sí, Francisco. Pero son tus hermanos, los hombres y las mujeres los que están en mayor peligro. Dime una cosa. ¿Sí? En aquellas locuras de ayunos que hiciste en tu vida, ¿dejabas de tomar agua? No, nunca. O sea, pan no comía, pero agua siempre bebía. Y por eso es que no morías. Así es. Es la ley de la naturaleza. Cada hijo, cada hija de Dios necesita beberme todos los días. Sin agua no hay vida. Y Dios quiere que tengamos vida, y vida en abundancia. Y para eso también necesitamos agua en abundancia. Pero debes saber, Francisco, que una buena cantidad de las criaturas humanas no tienen agua en su casa, ni siquiera un pozo cercano. Carecemos de agua potable, no tenemos agua potable. Nosotros pasamos mucho trabajo con el agua acá en el sector de este lado. Y son millones las mujeres que cada día se agotan caminando leguas, horas y horas para encontrar un poquito de agua limpia para beber, para cocinar, para limpiar. Que las escuelas se están cayendo a pedazos del sucio. La clínica no tiene mantenimiento de agua. Las oficinas no se limpian porque no hay agua. Bueno, eso lo vi en mi tiempo, pero no pensé que ocurriera también hoy, con tantas mejoras, con tanto progreso. La prosperidad, Francisco, ha llegado de la mano del derroche. Me malgastan, abren el grifo y dejan chorros desperdiciándose. Los ricos tienen piscinas, campos de golf y jardines que riegan con miles y miles de litros de agua. Lavan sus autos con cantidades de agua. Me contaron que las que más malgastan son las empresas mineras. Gastan en un día más agua que la que bebe un pueblo entero en un año. Nada les importa.
Hasta un lago tan inmenso como el Cocibolca, allá en Nicaragua, lo quieren destrozar con un canal. Irresponsables. Si esto sigue así, llegará un día en que no tengan ni un vaso de agua para beber. Para mucha gente, ya llegó ese día, Francisco. Ahora lo único que agua que tenemos es esta nomás. Después ya no tenemos más agua. Y eso ya, si no tenemos nada, nosotros no podemos pedir agua porque no tenemos nada. Por eso, yo le siento muy mal ahora porque nadie viene a ayudar a nosotros. En 2015, 1.200 millones de personas, una quinta parte de la humanidad, vivía en lugares con escasez de agua. En 2025 serán 1.800 millones. En 2030 será la mitad de la población mundial. Cada año mueren 6 millones de niños y niñas por diarreas y cólera, por el agua mala que toman. Cada día, hoy mismo, morirán 20.000. ¡20.000! No puede ser. Mi pueblo de Asís no tenía tanta gente. No puede morir todo un pueblo en un día por falta de agua. Pues mueren. Los ríos están contaminados, los pozos secos. Y como yo me estoy acabando, como cada vez soy más escasa, las empresas vienen y me compran. ¿Cómo? ¿Comprar agua? Bueno, ¿y cómo es eso? Aquí en Paraguay, bajo la tierra, hay un manto de agua enorme, extraordinario. El Patiño lo llaman. Unos poquitos han hecho su fortuna conmigo. Me compraron, me convirtieron en un negocio. Pero el agua es un bien común, un regalo de Dios. Nadie puede ser dueño del agua. Pues estos se adueñan de mí. ¿Qué? ¿Y sabes cómo lo hacen? No. Como ese manto inmenso de agua está bajo tierra, las empresas compran los terrenos y abren pozos y más pozos y sacan agua y más agua sin control, sin pagar nada. Bueno, ¿y qué hacen con el agua que sacan? Me meten en botellas que luego venden o que hacen jugos, cervezas, bebidas oscuras, unas bebidas dulces que no alimentan, pero vendiéndolas ganan millones. Y cuando tú te acabes, hermana Agua, ¿qué pasará? Harán guerras por mí. Ya no les importará el petróleo, porque el petróleo no se bebe, pero sin agua no se vive. Matarán por unos sorbos de agua. Ay, pobre hermana, ya no me cuentes más. Veo los atropellos que están cometiendo contigo. Quiero decirte, y sin ninguna arrogancia a ti, hermano Francisco, dime, que el secreto de la vida soy yo. Yo estuve en el principio de la vida. Hasta tú empezaste tu vida en una cuna de agua en el vientre de tu madre. Si no me cuidan, Francisco, habrá muerto la vida. Me llamaste cantante, pero veo que eres poeta, hermana Agua. Brindemos ahora con el agua de este manantial, para que estemos a tiempo de salvar la vida, salvándote a ti. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. El acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida. La medida del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, y agua potable, libertad religiosa y más en general libertad de espíritu y educación.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM. Los niños del mundo debemos salvar el planeta Tierra. ¿Cabemos en el planeta? Dos, 4, 8, 16, 32, 64. 64.000, 128.000, 400.000. En el alba de nuestra especie, se estima que había en África, donde nació la humanidad, unos 400.000 seres humanos, las primeras mujeres y los primeros hombres. Cuando nuestra especie comenzó a emigrar por Asia y Europa y luego por América, la humanidad contaba apenas con 6 millones de personas. ¡Tierra a la vista! Cuando Colón invadió América a fines del siglo XV, habían ya unos 500 millones entre mujeres y hombres. A partir del siglo XVIII, las cosas se complicaron. Se aceleró el crecimiento de la población. Los avances científicos, las vacunas, una mejor alimentación garantizaban la vida de los recién nacidos y prolongaban la de los adultos. En el año 1800 ya éramos 1.000 millones de seres humanos. ¿1.000 millones? Un siglo más tarde, esta cifra se había duplicado. ¡2.000 millones! En 1950 aumentamos a 3.000 millones de habitantes sobre la Tierra. ¿3.000 millones? Iniciando este siglo, ese número asombroso se ha vuelto a duplicar. Hemos pasado a ser más de 6.000 millones de hombres y mujeres apiñados en pueblos, ciudades y metrópolis. ¿6.000 millones? ¡Un momento! ¡No empujen, caramba! ¡Un momento! Si seguimos así, en 50 años más, la población del mundo rondará los 10.000 millones de seres humanos. La naturaleza no da para tanto. Los recursos naturales, desde el agua hasta la tierra, no alcanzarán para sostener tantas vidas. ¿Y qué solución tiene esto? La educación sexual. La planificación de la natalidad. Y la conservación y el buen uso de nuestros recursos naturales. Estas 3 tareas son urgentes, demasiado urgentes para todos los gobiernos del mundo. Para todas las familias del mundo. Si queremos heredar este pequeño planeta azul a quienes vienen detrás de nosotros. Todos los niños del mundo debemos comprometernos a luchar sin descanso por la rehabilitación del aire, el agua y la tierra.